Esta conferencia Muy bien, chicos, comenzará muy a buenas noches a grabarse. todos. Vamos a continuar con nuestra sesión, ¿sale? Bueno, con nuestras sesiones. Repasando brevemente lo que hicimos la sesión pasada, veamos como el camino que hemos recorrido para la evaluación de acciones. Uno, hablamos de un modelo de dividendos constantes y que se prolongaba hasta el infinito, ¿cierto? Y veíamos que para hacer esta clase de evaluaciones, lo que tenía que hacer es traer a valor presente todos los dividendos. Y básicamente terminaba teniendo una perpetuidad, ¿cierto? Luego empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa si los dividendos no son constantes? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, dividendos que son crecientes, ¿sí? Entonces, la primera forma de crecimiento de la que hablamos fue crecimiento como una progresión geométrica, en la que también lo pensamos como perpetuidad, y parte de la perpetuidad es el crecimiento geométrico. Y después empezamos a jugar con la idea de, bueno, ¿qué tal que el crecimiento no es constante o no es el mismo? ¿Sí? Que tenemos un crecimiento por etapas. Entonces aquí, por ejemplo, vimos qué pasa cuando el crecimiento era en una etapa a un determinado ritmo y después en una segunda etapa a otro ritmo. ¿Por qué? Porque de hecho venía como con la idea de un crecimiento no constante y que yo tuviera un cierto tiempo en donde el desempeño de los dividendos fuera como alto y que posteriormente pues se estabilizara, ¿no? Pensando en que en general el dividendo debería de ser más pequeño que la tasa de evaluación de la empresa, porque eso va a permitir que yo pueda hacer la evaluación proyectándola hasta el infinito. Ajá. Y entonces, lo último que trabajamos fue justamente esta idea de qué pasaría si yo estoy trabajando con diferentes etapas, cada una de las cuales voy a tener comportamientos diferentes, ¿sí? Crecimientos distintos y cómo voy a estar haciendo la evaluación. Entonces, este fue el último ejercicio donde trabajamos, en donde efectivamente yo tenía 3 etapas de crecimiento, pueden ser cualquier cantidad, pero la lógica va a seguir siendo la misma. Voy a tratar de evaluar el precio de la acción lo más cercano posible al día de hoy, trayendo el resto de los flujos de la forma en la que yo sea capaz de entenderlos. ¿Sí? Hasta aquí ha quedado todo claro. No sé si hay alguien que todavía tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bien, entonces hay una pregunta que surge y es la siguiente. Muchas veces las empresas, cuando deciden bueno, más bien cuando generan utilidades, hay muchas ocasiones en donde las empresas deciden no cobrar nada de esas utilidades y más bien reinvertirlo todo en el negocio. ¿Sí? Por ejemplo, te quiero platicar la anécdota de un amigo mío que muy probablemente tú ubicas su negocio. Este amigo es el dueño de la idea de la franquicia de Los Pinchos, ¿sí? Estas banderillas que son como de diferentes rellenos y que van capeadas y te las entregan en un barquillo. Se llama Pablo, por cierto. Y bueno, Pablo lo que decía, empezó con un negocio que tenía ubicado en la Plaza de la Noria. Y era su carrito y él lo atendía y tú lo veías llegar con su cochecito, un coche pues ya bastante destartalachado, y siempre llevaba con el cochecito, llevaba remolcando el carrito de los pinchos y se ponía ahí y atendía todas las tardes, ¿no? El punto es que tuvo mucho éxito y mucha gente lo empezó a consumir y empezó a comprar y tenías el carrito lleno en algunas ocasiones. Entonces, cuando él se hizo de una suficiente cantidad de recursos, en lugar de decir, pues voy a utilizar este dinero y me voy a comprar un mejor coche, él lo que hizo, dijo, bueno, voy a poner otro puesto. Y luego puso otro puesto, y luego otro puesto y otro puesto, y así eventualmente empezó a tener como varios carritos en donde en cada uno de ellos vendía banderillas. Esto, para que te des una idea, estaba pasando como por ahí del 2002, 2005, entonces, o sea, ya tiene un rato que había pasado esto. Y el punto es este, así como él
muchas personas y en muchos negocios se decide que las ganancias que se generan no se cobran ni se utilizan para gastárselas y disfrutarlas y hacer mil cosas. Que, ojo, no es que esté mal, simplemente son decisiones. Ajá. Entonces, en muchos negocios, en muchas empresas, en muchas compañías, en muchas corporaciones, se decide que no se va a hacer un reparto de las utilidades a los accionistas. Es decir, se decide que no se van a pagar dividendos. Y entonces esto nos hace un problema interesante porque podríamos preguntarnos, dado la forma en la que yo he estado haciendo todas las evaluaciones, estoy asumiendo que vienen los dividendos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si yo sé que la empresa no paga dividendos? Entonces, el hecho de que la empresa no pague dividendos no quiere decir que no genere utilidades. Simple y sencillamente, esas utilidades es muy probable que se mantengan dentro de la empresa y se pongan a trabajar nuevamente. No es extraño encontrarnos con empresas que tengan políticas de este estilo y que no los quieran pagar. ¿Por qué? Porque al no pagarlos, entonces permiten tener un flujo constante de recurso que pueden reinvertir y que con el que pueden iniciar otros proyectos, otras actividades y demás cosas. Ajá. Entonces, hay muchas ocasiones en donde los dividendos no se van a pagar o la forma en la que se pagan es muy errática. Y entonces, este trimestre sí y otro no, se pagan dividendos. O a lo mejor todo este año no se pagan dividendos y el siguiente año nada más se paga uno, y al año siguiente se pagan tres, y al año siguiente no se pagan, y así se va, con un comportamiento errático que no me pueda permitir anticipar de alguna forma los dividendos, como lo estuvimos haciendo en todos los ejemplos anteriores, en donde yo sabía que venían dividendos y hasta sabía que iban a tener cierto ritmo de crecimiento. Ajá. Esta perspectiva es, bueno, ¿qué tal que yo no puedo saberlo? ¿Qué tal que yo no puedo ni siquiera identificar si va a haber o no va a haber dividendos? Sé que la empresa va a ser productiva, pero no sé cómo van a ser sus dividendos. Entonces, existe otro método que es comúnmente utilizado para poder evaluar las acciones y evaluar el precio de las acciones de las empresas, ¿sí? Esta es una metodología que se llama valu- valuación mediante múltiplos, ¿sí? La evaluación mediante múltiplos o la evaluación por múltiplos también se le conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Justamente yo voy a necesitar eh, algunas, alguna clase de información adicional respecto de la empresa, ¿ok? Punto número uno. Algo muy importante que yo debo de conocer respecto a la empresa es la utilidad por acción. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este concepto de utilidad por acción? Ya lo hemos platicado un poco, pero recordemos, por ejemplo, la estructura del estado de resultados. ¿Sí? Yo tengo el ingreso de la empresa, tengo todos sus egresos, todas sus salidas, y por último me va a quedar la utilidad neta. ¿Sale? Entonces, esta empresa que generó en específico esta utilidad neta tiene un determinado número de acciones. Y lo que va a hacerse es, voy a dividir la utilidad neta entre el número de acciones. De tal forma que si mi utilidad neta fuese todo este pastel, yo la voy a dividir entre el número de acciones para saber cuánto de la utilidad
para saber cuánto de la utilidad le corresponde a cada una de las acciones. Entonces, este va a ser el concepto de nuestra utilidad por acción, la UPA. ¿Sale? Si tú lo ves en inglés y recuerdas un poquito de lo que vimos en Yahoo Finance, es el concepto que manejamos como EPS, Earnings per Share. ¿Ok? Entonces, punto número uno, yo voy a necesitar determinar la utilidad por acción. Entonces, fíjate, el hecho de que la empresa no pague dividendos no quiere decir que no genere utilidad. Entonces, el concepto de earnings per share o UPA significa qué pasaría si toda la utilidad que generó la empresa se repartiera en este momento por cada una de las acciones. ¿Correcto? Entonces, si la utilidad que generó la empresa se les repartiera, bueno, entonces ese es el valor de la utilidad por acción. ¿Ok? Y entonces lo que se hace, ya que se tiene este concepto, es se va a ir a buscar empresas de referencia. ¿Qué significa esto de empresas de referencia? Bueno, yo puedo reconocer que la empresa que estoy pretendiendo evaluar es de un tipo en particular. Ajá. Pero esta empresa resulta que no paga dividendos y entonces yo no tengo forma de saber cómo va a ser, cómo debería determinar el precio teórico de la empresa. Entonces, lo que voy a hacer para aplicar esta metodología de la evaluación mediante múltiplos es voy a buscar empresas que sean similares a la empresa que me interesa trabajar, a la empresa con la que yo estoy investigando. Entonces, por ejemplo, si yo te hablara, digamos, de una empresa como lo puede ser Dell, supongamos que Dell no paga dividendos, entonces yo para tomar empresas de referencia, digamos que el caso es, quiero referencias de Dell, ¿ok? Me voy a fijar, por ejemplo, en Apple, me voy a fijar, por ejemplo, en Microsoft, me voy a fijar, por ejemplo, en Adobe, me voy a fijar en ¿qué será bueno? En IBM, ¿sale? Voy a buscar empresas que me puedan servir como referencia de la manera en la que debería de ir a Dell, ¿sí? Entonces, repito, nota lo que estaría pasando. Dell es una empresa de tecnología que se dedica a la venta de computadoras. Bueno, me fijo en empresas tecnológicas que se dediquen a la venta de computadoras o de software o al desarrollo o que estén en el área de tecnología. Y que entonces la manera en la que les va a estas empresas, de cierta manera, sea representativa de cómo le debería de ir a Dell. ¿Me explico? Y entonces lo que voy a hacer ahí es justamente en cada una de estas empresas voy a determinar su UPA, ¿sí? La UPA 1, la UPA 2, la UPA 3, la UPA 4. Y así para cada una de las empresas que yo pueda encontrar como empresas de referencia. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar el precio de estas empresas y lo voy a dividir entre su utilidad. Entonces, el chiste es que de cada una de estas cantidades voy a tomar el precio de la empresa y lo voy a dividir entre la UPA también de la empresa I. Ajá. Y entonces tomo todas las empresas y promedio, ¿sí? Promedio estos cocientes que estoy calculando. Y el resultado de ese promedio es a lo que yo voy a llamar la razón precio-utilidad de referencia. ¿Ok?
Entonces, yo sabiendo cuál es la razón entre precio y utilidad de referencia en empresas similares a la empresa que yo quiero evaluar y conociendo su utilidad por acción, entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente. Para mí, el precio de la acción en el tiempo T, pues de cierta manera tendría que ser la razón PU de referencia multiplicado por la utilidad por acción que tiene la empresa en el tiempo T. Si te fijas, tengo utilidad dividiendo y utilidad multiplicando, de cierta manera me queda las unidades se cancelarían y me quedarían unidades de precio. Si es que no, lo podíamos pensar como en esos términos un poco más físicos, ¿sí? Un poco más mecanísticos. Entonces, nota esto. Tomo la referencia a partir de la industria y digo, bueno, dado que esta empresa debería de comportarse más o menos como se comporta su industria o como se comportan empresas referentes a la misma, entonces, pues yo lo que voy a utilizar es esa medida de referencia, la multiplico por la utilidad y me debería de dar el precio de la acción en este tiempo T en particular. ¿Tiene sentido este modelito para ti? Hola, hola. No le tengan miedo al chat. Bueno, ahí están. Ok, ya revivieron. Entonces, te decía, este es un primer camino por el método de evaluación de múltiplos. Nota que esta clase de información realmente pues no está haciendo muchos supuestos de la empresa, ¿sale? Más que el hecho de pensar que se va a comportar como las empresas que son de una industria similar, ¿sale? Entonces, por ahí Hugo tiene dudas respecto al concepto de la razón PU de referencia. Te repito, lo que significa es que yo voy a tomar las utilidades por acción de diferentes empresas que sean parecidas a la empresa que yo quiero evaluar. Aquí en esta descripción te dije, si yo quiero evaluar a Dell, por ejemplo, necesito trabajar con empresas como Apple, como Microsoft, como Adobe, como IBM, ¿sí? Como Norton, empresas que se dediquen a temas de tecnología, software, computación, etcétera. ¿Sale? Y analizarlas a ellas en sus estados financieros y decir, mira, la utilidad por acción en cada una de las empresas fue tal. Y si yo pondero el precio de esa empresa respecto a su utilidad por acción, me queda una serie de razones. Si yo promedio esas razones, voy a tener una razón de referencia. Esa razón de referencia es, bueno, la proporción que hay entre el precio y la utilidad de las acciones de empresas de este tipo tendría que ser tanto. Por lo tanto, si yo la multiplico por la utilidad de esta empresa en particular que me interesa evaluar, voy a poder determinar el precio que debería de tener la empresa. Porque esta empresa, al meterla dentro de la muestra, digamos así, de empresas de referencia, al final debería de tener el mismo promedio que el que tiene el resto de su industria. Y como al sumarle el promedio dentro de esa mezcla no va a alterar el resultado, entonces efectivamente pues va a estar acorde a lo que está pasándole a todas las demás. ¿Sale? Entonces la razón PU de referencia lo que me va a servir es, si te fijas, yo puedo pasar la utilidad dividiendo y me queda del lado izquierdo precio entre utilidad también. El punto es este. Si es una empresa que pertenece a la misma industria, su división entre el precio y su propia utilidad deberían de ser más o menos parecida al de las otras empresas de su misma industria. ¿Ok? ¿Contesto con eso, Hugo?
Ahora, voy a copiar esta diapositiva porque te quiero comentar algo. Resulta que hay otra forma en la que puedes utilizar esta metodología de múltiplos, ¿sale? Esto fue metodología de múltiplos, pero a través de la utilidad. Yo también podría hacerlo a través de la parte del ingreso, ¿sale? Entonces, repetir esta lógica, pero a través del ingreso. ¿A qué voy con esto? En lugar de utilizar la utilidad neta y dividirlo con la utilidad, lo que voy a hacer es el ingreso es lo que voy a dividir entre el número de acciones. Entonces, me olvido como de esta parte intermedia y lo que estaría obteniendo como resultado es una razón diferente. Ya no es la UPA, ¿sí? Esto se vuelve una razón, ¿sale? Que sería las ventas por acción. Vamos a ponerlo así. Ventas por acción. Entonces, una empresa que vende 10 millones y que tiene 500,000 acciones, por ejemplo, quiere decir que cada acción en proporción estaría vendiéndose 20 pesos por acción. ¿Sale? Ojo, no es el precio de la acción, es si yo tomo todo el ingreso que tiene esta empresa y lo reparto proporcionalmente en cada acción, es como si en cada acción hubiera representado una proporción de las ventas. ¿Sale? Y ahora, lo que haríamos aquí es justamente busco replicar este comportamiento, pero en lugar de que yo tome la utilidad por acción de cada una de las empresas, lo que voy a estar haciendo es voy a calcular las ventas por acción, ventas por acción que tiene la empresa. ¿Sale? Y entonces, con esas ventas por acción, lo que hago es, voy a tomar el precio y lo divido entre las ventas de la empresa. Las ventas por acción de la empresa I. Si queda clara esta idea, déjame corrijo un poquito la nomenclatura de esto, para que no pienses que hice vía, sino venta por acción, venta por acción, venta por acción, venta por acción. ¿Ok? Entonces, tomo las ventas por acción de cada una de las empresas y ese valorcito se lo divido al precio de la empresa. Calculo la razón precio entre ventas por acción de referencia, precio entre ventas por acción de referencia, y lo que voy a hacer es aplicar la misma lógica, solo que en lugar de utilizar la razón precio-utilidad, lo que voy a hacer es utilizo la razón precio sobre ventas por acción y lo multiplico por las ventas por acción que yo tengo en particular en el tiempo T. ¿Correcto? Entonces, vamos a pensar un poco, un breve ejemplo de cada uno de estos dos para que entendamos cómo es que se lleva a cabo este proceso. ¿Sale? Entonces, como dijimos, la empresa que yo quiero evaluar es Dell. Entonces, yo me fijo y tengo su ingreso y vamos a decir que Dell tiene un ingreso de 300 millones. ¿Sale? Le quito los egresos. Vamos a decir que son 280 millones. Y entonces 30 menos 280 nos quedan 20 millones de utilidad neta. ¿Cierto? Entonces, supongamos que Dell tiene, no sé,
4 millones de acciones. Entonces, si yo sé que Dell tiene 4 millones de acciones y que la utilidad neta de la empresa son 20 millones, quiere decir que la utilidad por acción en este momento en particular en el tiempo son 20 millones repartidos en los 4 millones de acciones. Quiere decir que a cada acción le corresponde 5 pesos de utilidad por acción. ¿Vale? Es como si cada uno de las acciones ganara 5 pesos en proporción de lo que ganó todo. ¿Sale? Ahora, como dijimos anteriormente, pensemos que yo tengo a Apple, que tengo a Microsoft, que tengo a Adobe y que tengo a IBM. ¿Sale? Todas empresas de tecnología. Y que yo decidí que voy a utilizar como múltiplos o como referentes de la empresa en donde estoy. Entonces, lo que hago es tomo la utilidad por acción de cada una de las empresas y su precio. Entonces, pienso en los precios. Ojo, en este ejemplo que te voy a dar, muy probablemente las cosas no queden como muy uniformes o muy parecidas, pero está bien porque lo estoy inventando en la marcha, ¿eh? Entonces vamos a decir que la acción de Apple tiene 150 pesos, la de Microsoft 120, la de Adobe 75, la de IBM a 180, por decir algo. ¿Sale? Y luego la utilidad por acción de cada una de estas empresas. Del mismo modo, se tendría que ir calculando como le hicimos para la UPA de Dell. Pero aquí asumamos que que ya las tuve calculadas. Y entonces voy a pensar que la utilidad por acción de Apple es de, no sé, eh, $3, la de Microsoft que sea de 4, la de Adobe, ahí no sé por qué puse 7.75, ahí está. La de Adobe vamos a decir que son 2, la de IBM vamos a decir que son 4.5, ¿ok? Y entonces lo que hacemos es tomo el precio y lo divido entre la utilidad de cada una de las empresas. Entonces, lo que voy a ir haciendo es tomo 150 y lo divido entre 3. Entonces, este está fácil, me quedan 50. 120 entre 4 nos van a quedar a 30, ¿verdad? 75 entre 2 son 37.5. Y por último, 180 entre 4.5 nos queda a 40. Ah, mira, hasta eso no me quedaron tan desproporcionales. Entonces, lo que yo hago es calculo el promedio. Y entonces, tomo 50 más 30 más 37.5 más 40 y lo divido entre 4. Entonces, el promedio me da a 39.375. Esta va a ser mi medida precio sobre utilidad de referencia. Y entonces, si yo quiero calcular el precio en el tiempo T de la empresa Dell, lo que voy a hacer es tomo mi precio mi factor de referencia, 39.375, y yo la multiplico por la utilidad por acción de la empresa que acabo de calcular. Entonces, esto lo multiplico por 5 y te digo, ¿sabes qué? El precio de la acción de Dell debería de estar aproximadamente en 196.875. ¿Sale? Tomando en cuenta que la utilidad por acción es de 5, perdón, el precio se estima que debería estar en 196.875. Y mira que hasta cierto punto tiene sentido. Si la utilidad por acción es más grande que la utilidad por acción de cualquiera de las empresas de la industria, quiere decir que te paga más que o más bien que sus dividendos son más grandes. Si es que los pagara, pues. ¿Sale? Y entonces, como las ganancias que genera son más grandes, pues tiene sentido que el precio de esta empresa sea mayor.
¿Ok? ¿Queda claro cómo funciona esta metodología de la evaluación mediante multiplicadores? Ahora, tomando en cuenta lo que te expliqué respecto a la evaluación mediante el multiplicador de ingreso, ¿qué sería diferente en este procedimiento? ¿Qué sería diferente para que la evaluación se haga no por el precio sobre utilidad de referencia, sino el precio ventas de referencia? ¿Qué es lo que yo tendría que fijarme y qué sería diferente en este caso? ¿Qué información me falta, si es que me falta? Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, muchos de ustedes concuerdan en que me faltarían las ventas por acción para cada una de las otras empresas, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de Dell, yo sí puedo calcular el valor de ventas por acción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a tomar los 300 millones y los divido entre los 4 millones de la empresa. ¿Sale? Entonces, las ventas por acción de Dell serían los 300 entre 4. Es decir, cada acción le está representando a Dell una venta, digámoslo así, de 75 pesos. ¿Sí? Es decir, por cada acción que tiene la empresa, eso es como si estuviera vendiendo 75. Ojo, en ningún momento entender que el hecho de tener acciones en automático me va a generar ventas. Pero es una manera de dimensionar esto, ¿vale? Entonces, la idea es que de las ventas que se generan de la empresa, sería divididas, podemos pensarlo, entre cada uno de los accionistas y tendrías a 75 pesos por cada una de estas acciones. Entonces, del mismo modo, yo necesitaría el ingreso de Apple, el ingreso de Microsoft, el ingreso de Adobe y el ingreso de IBM y el número de acciones de cada una de ellas, como bien nos comentaron aquí en el chat, ¿sí? Y calcular, efectivamente, calcular su, su división entre las ventas y el número de acciones, ¿sale? Y luego con ello, el precio mismo que estoy teniendo aquí, o sea, el de 150, 120, 75 y 80, dividirlo entre esos numeritos, como lo hice en este caso, como lo hice aquí en el caso de la utilidad por acción. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo nada más para no inventarnos más números. Y supongamos que la evaluación que estoy haciendo aquí mediante el multiplicador de la utilidad es correcto. Entonces, suponiendo que es correcto, la pregunta es, ¿cuál debería de ser el multiplicador de ventas por acción de referencia de la industria o de las empresas similares a Dell? Entonces, pensando en que esto es correcto, el precio de la acción de Dell debería de ser esta división de referencia, o sea, las ventas por acción de referencia, perdón, la medida de precio entre ventas por acción de referencia multiplicadas por las ventas por acción de Dell en el tiempo T. Poniéndolo con números, si yo asumo que 196.875 es el precio correcto de Dell, yo tendría que calcular el precio sobre ventas por acción de referencia, ¿sí? Multiplicado por el 75. Y entonces, despejando de aquí, obtendría que las empresas deberían de estar teniendo una venta por acción, precio sobre venta por acción, de 196.875 entre 75. Es decir, de 2.625. Ojo, repito, pues aquí es
muy probable que cuando yo lo hago de manera real con las empresas, es muy probable que no llegue a la misma evaluación en ambos casos, ¿sale? No es que haya una perfecta equivalencia, ¿sí? Te repito, esta metodología de multiplicadores se utiliza para estimar si el precio es adecuado o no. Dado que yo no poseo demasiada información acerca de la empresa Dell, que es la que estoy evaluando, y que probablemente esto me lleve a no ser capaz de determinar adecuadamente el precio por ambos métodos, ¿sale? O que me lleguen a conclusiones diferentes, o sea, precios distintos. Pero está bien, esta metodología solamente es para realizar estimaciones, ¿ok? Estimaciones en un caso en donde muy probablemente no poseo demasiada información, ¿correcto? ¿Sí queda claro entonces la forma en la que se utilizarían las dos? ¿Sale? Si yo tuviera la información de ingreso y de el número de acciones de cada empresa, lo podría aplicar del mismo modo que apliqué con utilidad por acción, podría aplicarlo en venta, ingresos sobre el número de acciones. Pero aquí, para que no entremos en controversias, pienso en cuál tendría que ser el de referencia de la industria para que la evaluación fuera la misma en ambos tipos de multiplicador. ¿Ok? Ahora, para terminar, quiero que analicemos un poquito esta idea de cómo hemos determinado los precios, sobre todo a partir del modelo de dividendos crecientes, ¿sale? A partir del modelo de dividendos crecientes, yo tenía que el precio de la empresa en un tiempo en particular, o más bien el día de hoy, debería determinarse como el dividendo entre I menos G, ¿cierto? Entonces, lo que yo estaría diciendo a partir de aquí es lo siguiente. Un elemento, perdón, lo he estado utilizando bueno, sí, está bien, con I, ¿ok? Si yo hago un despeje desde aquí, podría decirte que el rendimiento con el que yo hago la evaluación de una empresa, lo podría despejar de esta misma expresión. Y entonces sería algo del estilo, el dividendo que espero que pague entre el precio más la tasa de crecimiento. ¿Sale? Entonces, esto me permite determinar justamente el rendimiento requerido que yo he de pedirle a la empresa. Si en lugar de conocer justamente todos estos tres elementos, yo conozco lo demás, soy capaz de determinar el rendimiento que le puedo pedir a la empresa. Y una forma de estimar ese rendimiento va a ser justamente esta expresión que puedo despejar a partir del modelo de dividendos crecientes. Ahora, lo importante o lo interesante de esto es darle una interpretación adecuada a los sumandos que yo tengo en esta expresión. Este primer término que estoy sumando, D sobre P, lo voy a llamar como el rendimiento del dividendo. O, dicho de otra forma, la tasa de dividendos. Entonces, con esta medida, lo que yo voy a estar haciendo es, voy a encontrar una manera en la que puedo dimensionar el tamaño del dividendo que me está pagando la empresa de acuerdo a el dinero que yo tengo que poner para invertir en ella. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, tengo una empresa que me paga $1 de dividendos y que el precio de la empresa es de 100, significa que la tasa de dividendos que me paga es del 1%. Tener claridad con este concepto es importante. ¿Por qué?
Porque si el día de mañana yo hablo de que la empresa tiene un precio de 120, por ejemplo, yo esperaría que el dividendo que me pague esta empresa siga siendo como de la misma proporción o de una proporción similar. Entonces, si el precio fuera de 120 en lugar de 100, ya no esperaría un dividendo de un peso, sino que estaría esperando un dividendo de 1.20. ¿Correcto? Ahora, adicional a esto, pues le estoy sumando la tasa de dividendos, la tasa de crecimiento de los dividendos. Aunque aquí le voy a dar una connotación un poco diferente. Le voy a decir que aquí el papel que va a estar jugando es como el rendimiento de la ganancia de capital. Entonces, es como decirte lo siguiente. La tasa de rendimiento con la que yo voy a evaluar la empresa tiene estas dos componentes. Una, que es como la idea de lo que siempre me paga, por lo menos de base, y extra a esto que siempre me paga de base, le voy a incorporar lo que me paga porque se esté haciendo más grande la empresa. Es decir, yo espero que la empresa se desarrolle, crezca y tenga más. Entonces, lo que voy a hacer aquí es pensar que la empresa me debería de pagar tasa de rendimiento, uno, lo que siempre me pago de dividendos, más lo que espero que esté creciendo la empresa, de tal forma que entonces, al final, pues yo siga manteniendo esta idea que de principio yo buscaba, que era que la tasa de rendimiento que me da la empresa y sea más grande que la tasa de el crecimiento de los dividendos. ¿Correcto? Entonces puedo pensar que el rendimiento que requiere una empresa para su valuación tiene que ver, uno, con la parte que siempre me paga de dividendos, que es la tasa de dividendos, y dos, el crecimiento que yo esperaría que tuviera este dividendo. ¿Correcto? Solamente es como una referencia. Ahora, esta forma de determinar el rendimiento requerido es la forma más sencilla. Más adelante vamos a ver otros modelos con los cuales yo voy a poder determinar justamente el valor del rendimiento requerido, ¿sale? Tomando en cuenta otras variables que son más representativas y más interesantes y que al final me llevan a mejores valuaciones de la empresa para que yo al final pueda determinar si la empresa está sobrevaluada, subvaluada o valuada correctamente en el mercado. ¿Ok? Entonces, siempre es como un tema interesante el preguntarnos, ¿cuál es la tasa de rendimiento que yo le debo de pedir a una empresa? Entonces, un primer acercamiento puede ser este. Sin embargo, quiero que te des cuenta que aquí hay un factor que a nosotros como actuarios nos debería de dar mucho ruido. Y es que en esta evaluación no me estoy preguntando qué pasa con el riesgo. Si lo notas, esta fórmula en ningún momento está incorporando ningún referente ni ni ningún valor respecto al riesgo. Entonces, si bien es un método que podríamos utilizar, la realidad es que tenemos que desarrollar herramientas que también incorporen el riesgo dentro de la empresa para saber cuánto le voy a pedir de rendimiento requerido, porque no nada más es lo que ya me paga y lo que espero que crezca. También es importante que yo incorpore qué tanto riesgo representa invertir en esta empresa. ¿Sale? Porque entonces empresas más riesgosas nos tendrían que pedir, o nos tendrían que llevar a un rendimiento requerido mayor. Y empresas menos riesgosas nos tendrían que llevar a un rendimiento requerido menor. ¿Correcto? Pero te repito, esta idea del riesgo la vamos a incorporar en otros modelos con los cuales vamos a poder evaluar las empresas con otras perspectivas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí va quedando claro esta idea. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de que concluyamos.
Ok, al parecer todos dicen que está bien, que no hay dudas. Correcto. Entonces, pues bueno, la próxima sesión vamos a estar platicando un poquito de cosas acerca de conceptos un poco más teóricos, ¿sale? Para ir cerrando esta sección que habla de evaluación de empresas o evaluación de acciones, ¿ok? Y pues seguir avanzando con otros modelos más interesantes y otras cosas que tenemos eh, a nuestra disposición para revisar esto, ¿vale? Pero bueno, entonces, por ahora, eso sería todo.